Bien, se me ha parado el vídeo y tengo que empezar desde nuevo otra vez. Ya esto ya me ha pasado escribiendo, tienes que empezar varias veces, ¿no? Ya, perdona, no era. Pues acaba de pasarme después de 15 minutos o así, se ha parado el vídeo. No pasa, seguimos. Esta novela se llamará La decisión de la isla y es prácticamente la improvisación. Empezamos. Capítulo 1. Una vida feliz. Digamos que Alan tenía una vida feliz. Una vida donde deseaba un coche. Una vida donde aprobaba en el bachillerato. Una vida loca. Una vida de conmoción. Una vida de peleas. Una vida de programaciones neurolingüísticas. Una vida buena y mala y mala. Y otra vez buena. Pero Alan no entendía a los mayores y entonces decidió jugar a su juego. Se llevaba bien con los profesores del bachillerato y todo había acabado y la romería ya había terminado y las notas ya estaban puestas, pero llegaron aquellos psicólogos, aquella gente, aquellos policías de algo. Querían investigar al águila, a las águilas. Y Alan sabía muy bien que si aceptaba su vida cambiaría para siempre. Era un test de palabras, pero Alan sabía que era de programación neurolingüística. Y Alan garrapateó, Alan hizo ese test. Y los psicólogos miraron, y el inspector miró. Y la profesora sabía lo que había. Y añadió que Alan había sido el número 1 también físicamente y que era buen compañero. Y entonces Alan le dio aún más rabia, más furia. Y hizo aquella secuencia de palabras. Y siguió. Lenguaje, pensamiento y acción. Que va antes, que va antes, que va antes. Son preguntas profundas, cuestiones. Pero Alan no tenía miedo. Y tenía miedo. Todo era una contradicción en sí misma. Pero Alan, al fin y al cabo, tenía una guerra consigo mismo. Alan sabía que había otro detrás de él. Alan sabía que había un destructor que era el mismo, pero no era malo, que el mundo estaba al revés, que pasaba algo. Y entonces Alan escuchaba a unos, escuchaba a otros y no entendía por qué se peleaban, la izquierda, la derecha, el norte, el sur, los reinos. Alan solo quería vivir. Alan sabía que ya era muy difícil la vida como para hacerla más. Alan decía que viene a hablar políticos, eso hay que reconocerlo. Sin improvisación, sin guión práctico. Pero están carentes, ausentes de realizaciones prácticas, al menos algunos, otros no. Entonces empezó a programarse y a desprogramarse. Automóvil, máquinas, ordenadores, campos de concentración. Alan sabía que pasaba algo, pero llevaba una vida feliz. Trabajó ese verano, consiguió su coche y paseaba por su ciudad, por la ciudad. E iba a los garitos, se dedicaba a psicólogas que le sacaban 20 años y querían jugar con él porque pensaban que era un solo niño, corderito. Y él las paseaba desnudas en su coche por todo el pueblo y lo descapotaba en el coche de ellas y de él. Y iba y venía y ni siquiera el gasolinero se molestaba cuando veía a la muchacha, que era cuarentona, desnuda echando gasolina en su coche, porque eran otros tiempos donde no había tantas restricciones. Y Alan sabía, sabía que la mente es un arma de doble filo y que alguien quizás no iría en contra de él. Aquellos inspectores, aquel bachillerato aprobado, la proposición que vendría después. Pero ahora Alan llevaba una vida feliz. Una vida de peleas para la época de discotecas.
de poderío. Una vida donde no se olvida, donde uno no debe arrepentirse del pasado, sino coger las lecciones, anotarlas y mejorarse a sí mismo. Nada más. Y Alan respetaba mucho las religiones y quería mucho a la gente. Y eso generaba ciertas envidias. Pero que todo el mundo en el fondo quería a Alan, porque se atrevía a hacer cosas diferentes. Porque Alan era un rompecadenas, un sin cadenas. Y a la vez era listo. Tan listo que parecía el Vicky el vikingo. Iba y venía y dirigía seguridad de discotecas a distancia. Sabía el poder de que tenía la palabra. Y Alan decía, tengo que utilizar esto bien, si no, habrá caos. Y Alan crecía y se divertía, iba al gimnasio y era un chico feliz. Y la gente le quería. Y bebía poco, pero algún fin de semana bebía. Y fumaba poco, pero algún fin de semana fumaba. Y quería mucho a su hermano, se divertía con sus amigos. Y salía como cualquier muchacho a divertirse por la ciudad. Chicas para arriba, chicas para abajo. Pero Alan sabía que había hecho un test de programación neurolingüística. Alan no había estudiado psicología, pero había estudiado mucho la conducta humana y su propia condición. Entonces llegó aquella proposición, aquella primera locura. Una proposición. Formas parte de un experimento, Alan. Has dado unas notas extraordinarias, Alan. Pero no te lo queremos decir, Alan. ¿Pero qué nota he sacado? No, eso no te lo podemos decir, Alan, una muy alta. Pero no te lo podemos. Eso no sería bueno para ti, Alan. Pero decírmelo. No, Alan, no. Y bueno, tienes muchos defectos, Alan, pero quizá lo mejor sería, bueno, que hicieras algo aparte, Alan, y trabajas. Y ahora empiezas la universidad, tendrás un trabajo, pero Alan, deberías hacer algo aparte. Entrar en un programa. ¿Y de dónde sacar el tiempo? Bueno, Alan, eso es cosa tuya, pero no te llevará mucho tiempo. Y a partir de ahí, Alan ya no se acordaba de nada. De ese test que hizo en el bachiller, pero ya no se acordaba de nada. Y entonces, de repente, como que no quiso nada, tenía amigos mucho más mayores que él. Todo el mundo era mucho más mayor que él. Y su grupo ya no estaba, porque todos sus amigos eran al menos 15 años. Y se dio cuenta, todos son superdotados, todos son súper inteligentes. Toda la gente que me relaciono tiene una alta capacidad intelectual. Esto es un programa, un experimento, pero que todo me saca en 15 o 20 años, incluso más. Pero ahora Alan era feliz, porque terminaba el trabajo, salía de la universidad, luego se iba a trabajar y vivía con su novia mayor que él, hacía mucho el amor y era muy feliz. Y entonces Alan empezó a pensar que estaba un poco nervioso, porque sabía que en el fondo nada de eso era real. ¿Quién había introducido ese programa dentro de su cerebro? ¿Estaría durmiendo? ¿Estaría en coma? ¿Qué estaría haciendo Alan? Sabiendo que en realidad nada de aquello podía ser real. No había una secuencia lógica, una estadística que asegurara que todo el mundo era más mayor que él y tenía altas capacidades. Entonces apareció el hombre de la chaqueta y los perros y aquel hombre que iba y venía. Entonces Alan empezó a pensar que tenía esquizofrenia y veía el futuro y el pasado mezclado.
Y así Alan hizo su primer capítulo.